Bienvenidos y bienvenidas a Desplazado. Bueno, en esta ocasión es una entrevista a Guillermo el Negro Lotero, quien sería el guitarrista y también estuvo a cargo de la voz en la banda Entre la Basura. Bueno, nada, esta entrevista yo le mandé unas preguntas y él me las fue respondiendo a través de audios. Y bueno, primeramente me gustaría agradecerle por haberse copado a hacer esta entrevista y también para mí es un placer y es un agrado enorme poder hacerlo. También es mi primera entrevista, así que bueno, nada, la primera pregunta que le hice fue ¿cómo fue que le surgió la idea de armar una banda y qué es lo que lo llevó a ese sonido propio del Dead Green? Cómo estuvo conformada la banda y sus letras, bueno, hablan de una liberación animal y también, digamos, comprometidos hacia una lucha social, ¿no? ¿Cómo es que surgió esa necesidad de dar ese mensaje? La idea de armar una banda, bueno, en realidad yo ya venía tocaba en una banda post-punk, ahí me llaman ya lo conocía a los chicos de Documento Por Favor, es una banda pionera del punk acá en Rosario. Te estoy hablando ya en la prehistoria, te estoy hablando del año 87, 88, por ahí, 88, 89, más. Y bueno, nada, me llaman los pibes de Documento Por Favor, yo empiezo a tocar con ellos, ahí lo conocí a Andrés Silenti, que fue el baterista en ese momento, y a Fabián Giaca, que era el bajista. Yo entré como guitarrista, y bueno, nada, empezamos Documento fue una de las primeras bandas de Rosario, una de las primeras en hacer punk y una de las primeras en tener sala propia. En esa época no se acostumbraba mucho. Pero bueno, Andrés Silenti, la madre de Andrés tenía un pasillo, como le decimos acá en Rosario, con muchos departamentos. Y en uno de esos departamentos que estaba desocupado teníamos la sala de ensayo. Nosotros le pagábamos un mínimo alquiler a la mamá y ensayábamos ahí. Era una sala propia. Ya te digo, en esa época no se acostumbraba, muy pocas bandas tenían sala propia. Era como una casa para nosotros. Hacíamos, qué sé yo, asados, comida, íbamos 2 horas antes a hablar al pedo, a tomar mate. Bueno, y en esas horas de ir antes y de zapar y de boludear, empezaron a salir otros tipos de temas, otros temas más pesados, porque habíamos empezado a escuchar también otras cosas. Escuchábamos mucho punk, pero Sepultura, Trato de Porao, y empezamos a tirar riff y así empezaron a salir. Y bueno, y ahí salió la idea de armar la banda. Y el sonido más Dead Green empezó con el tiempo, no fue el principio. Al principio era como más trayero, y ahí con el tiempo empezamos cada vez, viste, como el ser humano, empezamos a cada vez querer pudrirla más rápido y esas cosas que nos ocurren. En ese momento, bueno, ya te dije, en ese momento la banda estaba formada por Andrés Silenti en batería, Fabián Giaca en bajo y yo en la guitarra y voz. En un principio buscábamos cantante, queríamos alguien que cante, qué sé yo, pero bueno, terminé cantando, bueno, una manera de decir. Y las letras, sí, las letras siempre fueron, por eso a pesar de que escuchábamos metal y nos gustaba el heavy metal, o el thrash metal, o el death metal, no, esas letras mucho no nos identificaban, no nos interesaba mucho hablar de esas cosas. Me interesaba más lo social por el palo punk que veníamos, siempre fuimos de escuchar, qué sé yo, de Kennedy, La Polla Records, a la cual soy fanático. Entonces nada, ya digamos que fue una forma natural encarar la letra por ese lado. Y la necesidad del mensaje, bueno, fue una época donde el contexto político argentino era complicado, los 90 de Carlos Saúl y todo lo que eso implicaba para gente de nuestra edad. En ese momento teníamos 20 y pico de años. Y ahora en el año 2017 creo que fue, por ahí, 2017, sí, debe haber sido por ahí, 2018. Estando con Jorge de Grinder Cirujano Records, me tira la idea de hacer una revisión de Combatiendo el Capital. Él me decía si hay algún material por ahí como para agregar. Le digo, mira, material la verdad que no tengo. En vivo me decía o algo nuevo. Le digo, mira, lo único que te puedo ofrecer, por así decirlo, es juntar a la muchachada y, si es que quieren, y armar algún tema nuevo, qué sé yo. Ya el Combatiendo el Capital, ya ahí cambiamos la formación. Gustavo Biancospino tocó la guitarra, después dejó de tocar la guitarra, y ya la formación, digamos, la última formación, y después con la que grabamos Combatiendo el Capital y donde tocamos más tiempo, era con Martín Pliego en batería,
que también es baterista de Intesmosh, Fabián Giaca y yo. Bueno, así que en el 2017 por ahí Fabián ya me dijo, no, él ya estaba bastante, como que no le daba más bola a la música. Hablé con Martín en ese momento, Martín estaba complicado con el laburo, qué sé yo, pero nos hicimos un tiempito como para hacer algunas bases. Hasta que después me dijo, mirá, yo la verdad que no tengo tiempo, estoy medio complicado, si querés dale vos. Entonces yo en un primer momento pensé en hacer unas bases con máquina de ritmo y armar los temas, que ya más o menos con Martín habíamos uno de los temas que después salió en la revisión con los 4 temas nuevos. Y bueno, nada, hice averiguar a alguien que se pueda acoplar como baterista y ahí en la última formación fueron con el Guille Insausti en batería, el Lucho Gúndaro en el bajo, mi hijo Tomás, que es mi hijo del medio, en la guitarra, en realidad. Y bueno, y así hicimos en la revisión con esos 4 temitas nuevos que reeditó el Grinder Cirujano, que se llama Que la sangre que corra no sea siempre la misma, que son 4 temas, están buenísimos. Después tocamos en vivo un par de veces, tocamos en vivo con Bandera de Niebla, en su gira haciendo tema de NDI, y tocamos en un teatro acá en Rosario que se llama Teatro Labardén, que es un teatro de puta madre que queda acá en el centro, que está buenísimo, provincial, un teatro provincial, increíble el sonido, todo, y bueno, tuvimos la oportunidad en un ciclo que había en ese momento, nos dieron la oportunidad y bueno, nada, tiramos digamos una puntita, porque después siguieron algunas bandas de metal, algunas bandas digamos más pesadas, bandas punk, y también estuvo bueno. Y bueno, ya ahí creo que tocamos una vez más en un festival con Carmina Burana, con Cultura Violenta, un lindo festival grande que hubo, muchas bandas punk, y esa creo que fue la última vez que tocamos. ¿Nos podrías contar un poco cómo fue esa época, digamos, el contexto en el que estaban, los recitales, o sea, con quiénes compartieron escenario y cómo era la movida under en general? Claro, los recitales, las movidas estaban buenas, eran lindas. Las movidas en Rosario en ese momento no había muchas divisiones de tribus. Había lugares para tocar, bastantes lugares para tocar. Y no había mucha división de tribu, Rosario era una ciudad grande, pero a la vez es un pueblo, entonces todos nos conocíamos y todos íbamos a todos los recitales. Muchos heavy metal iban a los recitales punk, muchos punk en los recitales heavy, era como, digamos, un punto de encuentro también. Entonces las movidas estaban buenas. Y acá las bandas, que siempre compartíamos banda heavy metal, banda thrash metal, con banda o grindcore o hardcore punk o punk. Digamos que era bastante mezclado todo, no había como a lo mejor en Buenos Aires en ese momento, que era más puntual. Yo siempre cuento una anécdota de que una vez fuimos a un recital con unos amigos del barrio, que yo estaba, digamos, el uniforme heavy metal y mis amigos eran punk y tenían la cresta y el candadito de servicio. Y un día nos pintó ir a Buenos Aires porque vimos que tocaba una banda que nos había gustado y dijimos, qué bueno, vamos, nos tomamos el tren, que en esa época todavía existía. El tren, bueno, existe ahora, pero en esa época digamos que era más común, llegaba rápido o más rápido y había varios trenes en el día. Nos tomamos el Rosarino y nos fuimos a Buenos Aires. Llegamos al lugar ahí donde era preguntando a unos amigos, qué sé yo, llegamos al lugar donde era el recital, en un recital de hardcore del Buenos Aires Hardcore, y automáticamente tuvimos 3 o 4 personas que nos vinieron a increpar porque yo tenía el pelo largo y chupín y cinto con tachas y los otros pibes estaban con cresta. Cuando uno me pregunta, uno que tenía tiradores, pelado, viene y me pregunta y me pregunta, como que me encara, me increpa,
Y yo le hablo, le contesto, porque no entendí lo que me dijo. Se da cuenta que no somos de ahí. Entonces, bueno, empezamos a hablar y le dije, no, somos de Rosario, venimos de recitales. En Rosario eso no pasaba, ¿me entendés? Eso, y bueno, y con Entre la Basura, siempre que tocamos en Buenos Aires, tocamos la mayoría de las veces con o bandas gringo o bandas thrash metal. Las primeras veces en un lugar muy, muy bueno que estaba, que era tipo un sótano. Centro Cultural Cátulo Castillo, creo que se llamaba, esa fue la primera vez, creo que fue año 90. Tocamos con Maigen, Agresor, y Entre la Basura, y no me acuerdo si había, creo que había una banda más y ahora no me acuerdo, que eran thrash o black metal. Y después, bueno, hemos tocado bastante, no me acuerdo de todas las bandas, Agresor, Maigen, y después hemos tocado con bandas death metal, hemos tocado con unas bandas gringos, Distorsión, hemos tocado con Distorsión. Mi memoria va fallando con el tiempo y la edad, pero bueno, ya me voy a acordar de más bandas. Después, alguna otra banda que recuerde, fuimos con Enterrado Vivo, la última vez que tocamos en Buenos Aires, fuimos con Enterrado Vivo, que es una banda de acá, de la zona. No es de Rosario, es de Granadero de Baigorria, que es una ciudad pegada a Rosario, o de por ahí, de esa zona. Y fuimos a tocar a Buenos Aires, la banda Ojos Negros, que se llamaba, creo que se llamaba o algo así, que eran bandas tipo herméticas, o sea, ahí estuvimos medio perdidos, pero bueno, estuvo bueno. Pero hemos tocado muchos festivales también, nos han invitado. Luis de Renegado Radio nos invitó a varios festivales, hemos tocado con Animal, con Pilsen, bueno, acá en Rosario con casi todas las bandas de Rosario, Desmosh, que después yo empecé a tocar en Desmosh, A Punto, Crematorio de acá de Rosario, qué sé yo, un montón de bandas, bastante, hasta el 90 y pico, tocamos hasta el 90 y pico, 95 creo que tocamos hasta el 95, hasta que bueno, digamos que no fue una disolución, sino que viste esas cosas de las bandas, que por ahí fui padre por primera vez. Tenés que, digamos, cargarte con una familia, empezar a trabajar en algo más fijo, etcétera. Y bueno, hace como que la banda se vaya no separando, pero por ahí dejando de tocar de a poquito, o teniendo menos frecuencia en los ensayos y esas cosas. Digamos como algo natural, aparte, no sé si será el contexto musical, por ahí el gringo no entendía mucho, ya te digo, las últimas fechas en Buenos Aires fueron con bandas tipo hermética y por ahí no casaban mucho lo que estábamos haciendo nosotros, que era qué sé yo, a lo mejor era una bola de ruido, obviamente, pero no la entendían. Acá en Rosario los recitales por ahí también mermaron un poco, digamos, fue una época donde también, digamos, todavía estaba Carlos Saúl I y estaba acentuado la cuestión, la problemática económica y un montón de cosas. Y bueno, nada, y así sin anunciarlo y sin hacer mucho ruido, dejamos de tocar. Bueno, después hablando un poco, me pasó una de las bandas en las que estuvo participando, digamos, más actualmente, que se llama El Peor Show. Y así que ahora les voy a dejar un video de un ensayo de ellos. Y nada, espero que les haya gustado esta entrevista. Gracias nuevamente por coparte a responder las preguntas y seguiremos con otro próximo episodio. Gracias por escuchar y espero que les haya gustado. Lo mismo.